Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí estamos de nuevo con un podcast más de Fair Play Legal. Hoy con un invitado súper especial. Estamos con la cabeza de nuestro deporte olímpico aquí en Costa Rica. Muy agradecidos porque la verdad nos abrió las puertas de una vez don Henry para estar aquí y eso se agradece un montón. Don Henry, muchas gracias por haberme contestado el mensaje, por estar dispuesto a venir a compartir aquí las experiencias con nosotros en Fair Play Legal. No, con muchísimo gusto, más bien muchas gracias y agarré el mensaje en el aire, ¿verdad? Porque en realidad casi nunca uso el Facebook y ahí un momento que lo abrí, sí, hice un mensaje con mucho gusto. Eso fue mucha suerte para mí, más bien. No. Don Henry, vamos a hablar de todo un poquito. Usted como presidente, pero también quiero que me cuente un poquito de su experiencia como deportista. Sé que participó 2 veces en Juegos Olímpicos y quisiera saber cómo es esa experiencia, cómo es eso como adolescente, tal vez en ese momento ya un poquito más encaminado. ¿Cómo estuvo esa experiencia de los Juegos Olímpicos? Porque fue en el 88 y en el 96, si no me equivoco. Bueno, sin duda ese gran sueño. Yo recuerdo cuando tenía 14 años que vi llegar a los atletas que venían de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y se me metió en la cabeza de que quería ser atleta olímpico. Empecé a entrenar muy fuerte con los adultos y yo era juvenil, con 14 años competía con los de 20, 30 años, llevé palo 3 años y ya a los 18 años pues nadie me ganaba, ya le ganaba absolutamente a todos y en aquella época me tocaba competir, no importaba el peso, yo pesaba 70 kilos y me tocaba competir con los de 100, etc. Clasifiqué cuando tenía 19 años a los Juegos Olímpicos de Seúl. Después clasifiqué a los Juegos de Barcelona también. Lamentablemente, el presidente de la federación en ese momento no quiso dar el aval para que yo fuera a los Juegos Olímpicos. Para mí fue... O sea, puede haber tenido 3 participaciones en Juegos Olímpicos. Hasta 4 creo. Pero, ¿sí? Fue, digamos, lo más frustrante en mi vida deportiva, ¿verdad? Que por una firma no pudiera ir a los Juegos Olímpicos. Recuerdo que ni siquiera quise ver esos Juegos por televisión sabiendo que yo merecía estar ahí. Ya después el sistema de clasificación para Atlanta era más difícil, había que clasificar por un ranking continental, por un ranking mundial, y en aquella época pues no recibíamos ningún tipo de apoyo, ¿verdad? Y yo era muy bajos recursos, y a veces es una historia muy larga de cómo conseguía los recursos. A veces tenía un viaje en 3 días y no tenía cómo ir, pero Dios siempre me ayudaba y lograba ir y solo eventos puntuables. Pensar en fogueos y eso, nada. Correcto, sí, era para... siempre con mente olímpica. Me hice experto en dormir en aeropuertos, en dormir en cuarterías y cosas así cuando iba a competir afuera. Y logré la clasificación a Atlanta también. ¿Y el apoyo que era? ¿Sus papás o más bien lograba ahí que alguna marca, alguien lo financiara? No, cero. O sea, yo nunca tuve papá. Mi mamá era salonera, entonces no tenía recursos jamás para financiarme a mí. Y no, yo tenía que andar tocando puertas, ¿verdad? ¿Cómo lo lograbas? Como te digo, son historias. Cada viaje para ir para mí fue una historia. Son historias largas de contar. Claro. Pero son testimonios también. Sí, la verdad que cuando uno se pone a repasar cómo logré ir a esos eventos y después clasificar a los Juegos Olímpicos, pero eso fue lo que justamente me motivó a llegar hasta donde estoy, ¿verdad? Y ya estar en los Juegos Olímpicos. Una de las frases que nunca se me olvida de mi mamá, que fue una gran trabajadora, crió a 7 hermanos y a 4 hijos desde muy joven, porque mi abuela se murió cuando mi mamá tenía solo 23 años y era la hermana mayor. Y ella lo que me decía es que para ella era muy duro, ¿verdad? Que yo solamente estudiaba y entrenaba mientras ella se partía la espalda. Entonces, eso a mí me afectaba mucho. Lo que pasa es que yo tenía muy claro de que yo no podía trabajar, estudiar y entrenar para clasificar en los Juegos Olímpicos. Entonces sacrifiqué el no trabajar. Gracias a Dios me formé profesionalmente, estudié en la Universidad de Costa Rica, pero fue duro. Sí, pero es que el judo también lleva un entrenamiento fuerte. O sea, el judo no es para llevarlo olímpicamente, tiene que ser un entrenamiento muy constante, con mucha disciplina y me imagino que un montón de aspectos que uno no sabe en ese momento, pero ahorita, digamos, ya ve que hay que cumplir también con alimentación, con dormir, con todas esas cuestiones que también me imagino que usted tuvo que haberlo vivido en ese momento.
Sí, bueno, yo entrenaba 3 veces al día. En ese tiempo ni siquiera existían fisioterapeutas, nutricionistas, nada. Todo era muy empírico, ¿verdad? Casi que el entrenador de uno era el que le hacía las dietas, o uno bajaba el peso. A veces tuve que bajar 5 kilos en 2 días, imagínense lo que es hacer eso. Pero bueno, en realidad poniéndole un balance fue muy motivante, ¿verdad? Estar desfilando en los Juegos Olímpicos de Seúl, ser el abanderado en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ahí a mi mamá se le olvidaban los dolores, los sufrimientos, las penurias económicas y era la mamá más orgullosa del mundo, ¿verdad? Entonces, y casualmente en esos 2 eventos olímpicos fue cuando Costa Rica también obtuvo medalla con las hermanas Paul en distintas categorías, ¿verdad? Correcto. Silvia ganó la medalla de plata en Seúl y Claudia la de oro, y yo estuve ahí, estuve viendo esos eventos, por lo menos me di el gusto de verlo. Claro, es algo sensacional también estar ahí. Don Henry, ¿qué es la Carta Olímpica? La Carta Olímpica es como el estatuto que rige al Comité Olímpico Internacional y a todos los comités olímpicos del mundo y a las federaciones internacionales. Entonces nosotros, todos nuestros estatutos, nuestros lineamientos tienen que ir totalmente acordes a los principios y lo que establece la Carta Olímpica en cuanto a formas de elección, en cuanto a las prioridades que tiene que tener un comité olímpico. Todo se rige conforme a la Carta Olímpica, entonces. Sí, la Constitución y la conformación de nuestros estatutos y los proyectos, programas que realizamos, todo lo hacemos en función de la Carta Olímpica. Y internamente, igual que el Comité Olímpico Nacional, tiene su reglamento también. Tenemos nuestro estatuto, nuestros reglamentos que van totalmente alineados a la Carta Olímpica. La Carta Olímpica. El Comité Olímpico Internacional está conformado por las federaciones nacionales, por los comités nacionales, ¿es así, verdad? No, el Comité Olímpico Internacional, los miembros del Comité Olímpico Internacional son 115 personas. De esas 115 personas, 15 son representantes de los comités olímpicos. Habemos 206 comités olímpicos en el mundo y solo hay 15 representantes ahí. De las 60 federaciones internacionales hay 15 representantes, ahí ya son 30. Hay 15 representantes de los atletas olímpicos que son electos en los Juegos Olímpicos por los mismos atletas olímpicos. Ahí llevamos 45. Y el resto de representantes son personas que elige el Comité Olímpico Internacional por conveniencia. A veces son políticos, a veces son banqueros, a veces son gente de perfiles altos, importantes que ayudan al Comité Olímpico Internacional en sus objetivos, ¿verdad? Qué interesante, no sabía que estaba esa mezcla de personas, digamos, conformando el Comité Olímpico Internacional. Sí, correcto. Bueno, eso es un dato importante. Don Henry, ¿y cómo se elige un presidente de un comité nacional? En el Comité Olímpico, por lo menos de Costa Rica, se hace una asamblea y en esa asamblea participan todas las federaciones afiliadas. En nuestro caso actualmente hay 36 federaciones afiliadas. Los atletas olímpicos que han participado en los últimos 3 Juegos Olímpicos hacen primero una asamblea para elegir a 2 representantes que también van a estar votando en esa asamblea. Ahí ya llevamos 38 votos. Y también doña Laura Chinchilla, que es miembro del Comité Olímpico Internacional, tiene derecho a estar en la asamblea. Entonces son 39 personas en este momento. Ahora normalmente se van afiliando más y más federaciones. Para poderse afiliar al Comité Olímpico tienen que estar reconocidas por una federación internacional reconocida por el Comité Olímpico Internacional y participar en los eventos del ciclo olímpico. Okay. En los eventos del ciclo olímpico hay que cumplir ciertos requisitos para poder ser parte de las federaciones. Tienen que cumplir ciertos requisitos para poder ser parte del comité. Sí, principalmente eso, estar afiliado a una federación internacional y que el deporte participe en los eventos del ciclo olímpico, que pueden ser los Juegos Centroamericanos o los Juegos Centroamericanos del Caribe, o Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos. Okay. Y con eso ya puede afiliarse. Ya se puede afiliar. Este es su 4º periodo en el comité como presidente. Usted se dio podemos decir, un descanso de un periodo, pero hizo 3 periodos seguidos, un descanso y ahora este 4º periodo. Las votaciones fue con un margen significativo, bastante bueno hacia su equipo, por decirlo así, en esta última elección, ¿verdad? Las votaciones fueron, si no me equivoco, 26-11, fue como estuvo. Sí, correcto. Yo creo que fue
muy positivo. Primero, bueno, las elecciones anteriores, tanto de los 3 periodos que yo tuve como del periodo que estuvo Alexander Zamora, se habían ganado de manera unánime, éramos solamente una papeleta. En esta ocasión se presentó otra papeleta, lo cual yo creo que es bastante sano para la organización, claro, porque a veces creen que es una organización que es una argolla ahí, pero el que haya habido otra papeleta y haber tenido un margen tan alto, que duplicamos más, ¿verdad? Yo creo que es un voto de confianza que nos dan tanto los atletas olímpicos como... Eso le iba a decir, eso da mucha credibilidad en el trabajo que hicieron en los 3 periodos anteriores, puesto que volver después de un periodo, digamos, ahí intermedio entre los 3 y el que está ahorita, da credibilidad en el trabajo que han venido haciendo. Y eso, yo me imagino que para usted también es una satisfacción muy grande y saber que como equipo están haciendo el trabajo bien. Sí, yo creo que si bien uno es el que lidera la organización, es todo el equipo. Tenemos un equipo técnico, un equipo administrativo, un equipo ejecutivo de muy buenos profesionales. El comité ejecutivo igual, actualmente está conformado por, yo diría que los mejores dirigentes, para no faltarle respeto a otros dirigentes que también son muy buenos, de los mejores dirigentes del país. Y estamos haciendo, como digo yo, un equipazo, y el trabajo que hacemos a nivel interdisciplinario, etcétera, es lo que nos ha dado esa credibilidad. Y yo creo que algo muy importante, la transparencia también en el manejo de los recursos, es lo que nos da esa credibilidad. Que eso es lo que iba a decir ahora. Yo en algún momento, en alguna entrevista suya, lo escuché decir que el equipo financiero y administrativo eran como sus guardaespaldas, que son los que llevan todos los números y todo es lo que le ayuda para que se haga un trabajo transparente y claro y que la gente vea que se está trabajando por el deporte. Correcto, nosotros todos los años somos auditados por el ICODER, por el Comité Olímpico Internacional, contratamos una auditoría externa totalmente independiente y reconocida internacionalmente, y por el Ministerio de Salud. Esas 4 entidades nos hacen auditorías y siempre hemos salido muy bien. ¿Y cómo son los recursos? ¿De dónde los reciben? ¿Cómo los adquieren? ¿Cómo tienen presupuesto del Comité Olímpico Nacional? Eso es lo más difícil y más desgastante también, ¿verdad? Porque el Comité Olímpico Nacional no tiene un recurso fijo. Prácticamente empezamos de cero todos los años. Tenemos que hacer cabildeo a nivel político, a nivel del gobierno, a nivel del Instituto de Deportes, del ministro del momento, del gobierno. Y dependiendo de la voluntad del gobierno, a veces nos dan recursos, ¿verdad? Han habido años en que no nos quieren dar, han habido años en que hemos recibido 1.000 millones, otra vez 2.000 millones. A nivel del Comité Olímpico Internacional, todo es contra proyecto. Nosotros presentamos un proyecto y ahí nos dan $15,000, $30,000, $100,000, depende del proyecto. Normalmente recibimos casi $1 millón del Comité Olímpico Internacional, pero todo contra proyecto. Y después la empresa privada también, que son socios estratégicos muy importantes y tal vez a veces lo que más cuesta. En este momento estamos teniendo un buen apoyo de la empresa privada. ¿Con la figura de patrocinios? ¿O? Sí, correcto, okay. Con patrocinios. Con patrocinios. Ustedes, como comité, también, digamos, esos recursos los distribuyen en becas para los deportistas. ¿Es así? Bueno, si les enseñara todo lo que hacemos en un año, a nosotros... Más bien hay que andar raspando la olla. A nosotros mismos nos sorprende mucho todos los beneficios que damos. Nosotros damos, en algunos casos, apoyos económicos a atletas directamente, contratamos entrenadores, financiamos muchísimos eventos, casi 200 eventos internacionales a las federaciones, damos capacitaciones a dirigentes, entrenadores, atletas. Ayudamos a atletas con becas universitarias, con base a convenios hemos logrado financiarle una carrera completa a varios atletas con universidades privadas y otras entidades, con ayuda del Comité Olímpico Internacional también, entre muchas otras cosas que hacemos, ¿verdad? Y cuando viene un proceso olímpico, o sea, cuando ya están cerca de las Olimpiadas, esos atletas que tienen proyección o que sí van a participar, tienen también ese apoyo, digamos, más fuerte, por decirlo así. En realidad, los atletas con proyección olímpica nosotros los financiamos con 4 u 8 años de anticipación. Ok, es un proceso. Sí, casi todos esos atletas los vamos identificando desde el inicio. El primer año del ciclo olímpico, que son los Juegos Centroamericanos, ahí financiamos 600 atletas. En el segundo año, 400 para los Juegos del Caribe. En el tercer año, 200 para los Juegos Panamericanos. Y en el último año financiamos
solo para juegos con proyección, no que clasifiquen, con proyección como 50 atletas, pero tampoco descuidamos a los otros atletas que ya se preparan para el siguiente ciclo. Claro, sí, porque no se puede estancar en esa parte también, hay que ir viendo lo que sigue, lo que viene. Claro, los demás niveles los financiamos más, hay atletas que un año les hemos financiado $75,000, $100,000 en su preparación. ¿Sí? Hay otros que les ayudamos con $3,000, $5,000. De eso depende del nivel y la proyección que tienen los atletas y sobre todo el recurso que logremos conseguir, ¿verdad? Claro, sí, súper bien. Y eso también nos lleva a que la parte de patrocinios también tiene su historia, por decirlo así, porque ya el comité tiene unos patrocinios, pero si los Juegos Olímpicos tienen otros patrocinios, esos patrocinadores del comité o de los atletas independientes no pueden ser tan visibles, o eso ha cambiado en los últimos años. Sí, por dicha ha cambiado, se ha flexibilizado más, los atletas tienen derecho a que sus patrocinadores sean más visibles. Okay. Antes era más prohibitivo. Sí, lo bueno es que ya los atletas, además del recurso que se capta a través del Comité Olímpico, que es en beneficio de los atletas, también las empresas financian directamente a los atletas y pueden promocionarse más ahora. Correcto, sí, porque yo me acuerdo que eso era una restricción casi que así era tajante, lo de los patrocinadores, solo los de los Juegos Olímpicos, sí. Y los atletas no podían hacer nada. Ahora ya entonces eso es un beneficio para el Comité Nacional y para los atletas. Sí, claro, y eso fue una presión mundial, ¿verdad? Porque hay atletas que han sido financiados durante muchísimos años por empresas privadas y no podían publicitarlo. Entonces hubo mucha presión de los atletas olímpicos y actualmente ya se permite. Don Henry, en temas legales, el Comité Olímpico se ve, digamos, lleva muchos procesos legales. Normalmente sí hay muchas cosas en temas legales. Nosotros permanentemente necesitamos de servicios legales en muchas actividades, a veces para asesorar a las federaciones en la constitución de asociaciones, de federaciones, en temas disciplinarios, en denuncias, en demandas. Un comité olímpico y las mismas federaciones no estamos exentos a demandas, algunas con razón, otras por capricho, diría yo, ¿verdad? Uh-huh. Pero contra todas hay que defendernos. Contra todas hay que poner el pecho. Correcto. Sí. Don Henry, ¿cuáles son los proyectos que tiene este mandato suyo, por decirlo así? Bueno, nuestros proyectos siempre son muy ambiciosos, ¿verdad? Y cada vez es más la ambición. Primero, algo que todavía no hemos logrado, y hemos estado a punto de lograrlo a veces en una asamblea legislativa, pero todavía no, y seguiremos trabajando en función de eso, es tener una ley que le dé un financiamiento permanente al Comité Olímpico. Actualmente la ley permite que el gobierno le ayude económicamente al Comité Olímpico, pero no dice con cuánto ni a dónde, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso depende mucho. Por eso hay que andar pellizcando, sí, por todo lado. Y por eso depende mucho del ministro del momento, si quiere apoyarnos o no quiere apoyarnos, o del gobierno. Uh-huh. Ese es un proyecto importante. Otro es lograr, igual, concientizar al gobierno la urgencia de construir un centro de alto rendimiento. O sea, casi todos los países del continente o del mundo tienen un centro de rendimiento y Costa Rica no tiene ni un solo centro. Correcto. Y eso es otro de los proyectos grandes que tenemos. Otro de los pilares vitales para nosotros en este periodo es el deporte seguro, uh-huh, que es poder brindarle un entorno seguro a nuestros atletas, a nuestros entrenadores, a nuestros dirigentes en la práctica del deporte. Lamentablemente se dan muchas situaciones de abusos sexuales, de abusos psicológicos, de abusos físicos, muchos a nivel de federaciones, comités cantonales, etc. Y en el Comité Olímpico llevamos un estandarte, ¿verdad?, muy alto en ese tema, que estamos para proteger a los atletas. Así es, claro. Y también a entrenadores y dirigentes que no dejan de estar expuestos también a temas de acoso, de acusaciones, etc. Son temas muy fuertes en realidad. Sí, pero hay que enfrentarlos, ¿verdad? Sí, porque claro, las víctimas durante muchos años no habían tenido cómo denunciar. Al día de hoy todavía no hay regulaciones claras de cómo defender a las víctimas y por eso les da miedo a ellos afrontarlo, pero tenemos que trabajar en eso. No es justo que nuestra niña, nuestro niño, nuestros atletas estén expuestos a... No, es una manera importante de profesionalizar el deporte también, que haya ese recurso, que haya esa posibilidad de que se sientan acuerpadas los atletas, los niños, los jóvenes, todos, hasta los adultos que pueden vivir algún tipo de acoso.
No, eso es un proyectazo, me parece, que poder fomentar eso, ya decís, de una manera legal, es una de las cosas más importantes que se deberían de dar. Sí, de hecho nosotros colaboramos bastante en la creación de la ley contra el hostigamiento sexual en el deporte, que lo promovió la diputada María José Corrales en ese momento. Nosotros colaboramos en eso, pero hay muchas cosas todavía que mejorar y fortalecer, ¿verdad? Claro. Porque no es solamente el abuso o acoso sexual, sino también el abuso psicológico, el abuso físico, la negligencia, claro, entre otros aspectos que cubre el deporte seguro. Sí, hay mucho y para nosotros de verdad que es una prioridad eso. Bueno, y no, muy interesante esto. Don Henry, para irnos ya acercando al final, le quiero dar dos líneas. Uno, ¿qué significa el nombre de Sherman Witty para don Henry? Y segundo, si ve los eSports en algún momento a futuro como un deporte olímpico. Bueno, a Sherman sin duda le tenemos mucho cariño en el Comité Olímpico. El Comité Olímpico del año 2015 al 2021 tuvimos que trabajar con los atletas paralímpicos porque no existía un comité paralímpico. El Comité Paralímpico Internacional nos pidió ayuda, primero por un año y terminamos ayudándolo 6 años. Pero a Sherman nosotros lo tuvimos incluso viviendo en el Comité Olímpico. Ahí le damos de comer, de dormir, de atención médica, preparación física. Todo el proceso. Ayuda económica. Fue un proceso integral todo eso de todo, sí, lo teníamos ahí agarrado hasta que se lograron una medalla, la de oro y la de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Entonces es un paratleta al que en todo momento le dimos el apoyo y seguimos queriendo mucho. Y es una satisfacción grandísima también, ver todo ese esfuerzo que se hizo y que el atleta también diera ese producto, ¿verdad? Ese reconocimiento para el país. O sea, que es una cuestión increíble con un atleta como Sherman, ¿verdad? Sí, a veces se ve ya el logro final, ¿verdad? Pero todo el equipo de trabajo detrás de él para lograr eso fueron varios años ayudándole, dándole seguimiento, acompañamiento, en muchos aspectos, ¿verdad? Claro. Y yo creo que, bueno, teníamos muy claro el potencial que él tenía, pero por más potencial que tuviera, solo no hubiera llegado donde llegó, ¿verdad? Y además es un chavalazo, ¿verdad? Sí, es una persona muy bonita. Y con respecto a los eSports, yo creo que sí o sí van a terminar entrando a los Juegos Olímpicos. A nivel del movimiento olímpico también se maneja mucho el tema económico. Correcto. Y yo creo que eso mueve mucho dinero y eso va a tener mucho peso. Además de que es una manera también de integrar a la juventud, ¿verdad? Que es algo que busca el Comité Olímpico Internacional, que lamentablemente están muy pegados también al tema de la tecnología y la idea es atraerlos y también. Que ha crecido un montón en los últimos años, ¿verdad? Es un movimiento de masas increíble lo que ha generado esto. En el tema económico, ni qué decir, también, ¿verdad? Entonces sí es una posibilidad, no sé si lejana o a mediano plazo, pero sí puede ser que lleguen a estar ahí entonces. Sí, yo creo que a mediano plazo, tal vez no dentro de los Juegos Olímpicos, pero sí paralelamente. Y muy probablemente pronto estará también en nuestro Comité Olímpico también. A ver, qué bien. Don Henry, ¿qué mensaje le podemos dar a los jóvenes? De parte del presidente. Yo creo que el mensaje que siempre nuestros atletas nos inspiran es creer en los sueños, trabajar por los sueños. No hay límites, no hay limitación de ningún tipo. Vengas de donde vengan, que sean personas, jóvenes o niños de bajos recursos, deben aspirar a hacer realidad sus sueños. A veces se dejan limitar por el entorno. Claro. Y yo, como les mencionaba, vengo de un entorno de muy bajos recursos y soñé, aspiré desde mis 14 años y logré mis objetivos. Igual así es la historia de nuestros atletas y paratletas, ¿verdad? ¿Y se siguen cumpliendo objetivos? Sí, todavía, don Henry. Sí, yo me acostumbré en mi vida a plantearme objetivos cuatrenalmente con el ciclo olímpico. Y hace pocos días, el jueves, estaba en una charla que dio José Pablo Gil, el paratleta de tenis, donde él escribió un libro que se lo recomiendo. Yo lo leí en un día el libro. Súper interesante. Donde habla de su experiencia también de vida como atleta, como después cuando tuvo el accidente, después lo que ha sido esa lucha de superación.
y eso es el deporte, ¿verdad? Y ahí es donde uno puede ver que no puede limitarse uno por su entorno, sus condiciones. Entonces el mensaje, además de luchar por sus sueños y creérsela y trabajar por eso, es que se lean este libro también. Vamos a hacer la misma dinámica con José Pablo, mandarle un mensaje por Facebook, si nos contesta, para tenerlo aquí, como hicimos con usted y tuvimos la dicha de tenerlo aquí. Don Henry, no, realmente súper agradecido. Creo que la guía que usted nos da hoy de lo que es ser un presidente del Comité Olímpico Nacional, lo que es el Comité Internacional, es el objetivo de este podcast, que la gente se pueda guiar, que tengan un medio para educarse, para conocer y para aprender. Y creo que no nos faltarían 3 podcasts más para seguir hablando, pero por lo menos logramos el objetivo. La gente va a tener esa biblioteca virtual, que es lo que queremos hacer aquí, ya que sepan una base de lo que es el deporte olímpico, los comités olímpicos y lo que es ser el presidente de un comité olímpico. Don Henry, muy agradecido, muchas gracias. De parte mía, un objetivo cumplido también, poderlo tener aquí a usted hoy sentado. No, muchísimas gracias más bien por la invitación, igual estamos siempre para servirles. Pura vida. Muchas gracias. Gracias. Don Henry, nombre, la verdad que súper interesante.